Hola a todos y todas, el día de hoy les hablaremos sobre el contrato. Según Borja, el contrato es el acuerdo entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. Entre las clasificaciones de un contrato podemos mencionar los siguientes. Contrato bilateral. En ella las partes se obligan recíprocamente. O unilateral, que es aquel que genera obligaciones solo para una de las partes. También están los contratos típicos, que poseen regulación legal. Por ejemplo, está reglado en el Código Civil o en el Código de Comercio. O atípicos, que carecen de esta regulación legal. Tenemos los contratos civiles, que estos existen desde que uno o varias personas consienten en obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio. O los contratos mercantiles, que son acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Podemos mencionar también el contrato conmutativo, que en este tipo de contrato el equivalente económico está bien determinado. Por otro lado, el contrato aleatorio, al ejecutarse, no se sabe la ganancia que se obtiene. También tenemos los contratos instantáneos, que son contratos que se realizan en un solo acto temporal, o sucesivos, que requieren de una temporalidad para su ejecución. Condiciones del rompimiento de un contrato. ¿Cuándo ocurre el rompimiento? Ocurre cuando no se cumple lo establecido en el contrato de alguna manera. Ya puede ser que no se hace del todo o que es una realización defectuosa o incompleta. En Costa Rica se puede esperar que haya intervención jurídica en cualquier caso de incumplimiento de un contrato. Tipos de imputaciones de un rompimiento. Existen varios tipos de incumplimiento del contrato. Por ejemplo, el doloso, que es cuando el incumplimiento es premeditado, a pesar de que no necesariamente se hace con la intención de causar daños o de mala fe. Otro tipo de rompimiento es el culposo, en el cual existe el rompimiento del contrato, pero es meramente incidental o accidental y no existe premeditación. A pesar de que esta diferenciación tiene importancia jurídica, en Costa Rica no existe ley alguna que haga más o menos severa la realización forzosa de las obligaciones. Consecuencias del rompimiento. En cualquier caso de incumplimiento de un contrato, se puede obligar a aquella parte que lo haya roto que, de alguna u otra manera, repare el daño. En el caso de que la obligación que se haya visto dañada sea necesaria para cumplir otras obligaciones, dichos deberes subsecuentes se deben de ver atrasados. Además de eso, aquella parte que haya roto el contrato debe encontrar una manera de reponer el daño en sí, ya sea realizando una especie de indemnización mediante una transferencia del patrimonio, o también puede ser reparando o restituyendo el daño de ser posible. Conclusión del contrato. Un contrato concluye cuando ambas partes han cumplido de cualquier manera las obligaciones descritas en el contrato. Todavía se pueden apelar en caso de que haya incumplimientos. Además, si el contrato estipula una fecha específica en la cual termina, se utilizará dicha fecha para determinar la conclusión. También, en caso de que todas las partes suscritas al contrato estén de acuerdo en terminarlo, concluye. Por último, concluirá bajo cualquier otra causa que lo requiera de acuerdo a lo escrito en el contrato. Como se mencionó anteriormente, existen los contratos atípicos. Un contrato atípico es aquel que no se guía mediante los modelos de contrato ya establecidos, sino más bien utiliza la autonomía de la voluntad de las partes para establecer el contenido de dicho contrato. Algo importante es que, como se mencionó anteriormente, este tipo de contratos no cuentan con una regulación legal. Existen tres tipos: el contrato de franquicia, de leasing y fideicomiso. El contrato de franquicia consiste en que el encargado del negocio, conocido como franquiciante, autoriza a una persona, conocida como franquiciador, a producir y vender un producto o servicio en un lugar determinado a cambio de un pago periódico. Algunas de las obligaciones del franquiciante son, por ejemplo, que debe ser reconocido en el mercado gracias a su negocio y la calidad de sus productos. Además, es recomendable que sus productos se diferencien del resto de alguna manera, o sea, que tengan un valor agregado, para que esto marque más interés en ellos. Además, este debe compartir el know-how al franquiciante, lo cual significa que debe compartir sus técnicas y el modo de operar. Algunas de las obligaciones del franquiciador son, por ejemplo, que debe pagar un derecho de ingreso para tener acceso a la franquicia y luego debe seguir realizando pagos periódicos de acuerdo a la cantidad de ventas que realice. Además, este debe cumplir con los estándares de calidad establecidos y con todas las cláusulas del contrato, y debe mantener total confidencialidad acerca de la información del negocio.
También tenemos el contrato de leasing, conocido también como arrendamiento financiero. Este contrato consiste en que un arrendador adquiere un bien según las necesidades de su cliente, para luego traspasarle el derecho del bien a cambio del pago de rentas. Al terminar el plazo del contrato, el arrendatario tiene 3 opciones. Puede comprar el bien a un precio bajo, devolver el bien o alargar el plazo de leasing. También tenemos el fideicomiso. Este tipo de contrato consiste en que una persona llamada fideicomitente decide encomendar bienes, dinero o derechos a una persona, ya sea física o jurídica, conocida como fiduciario, para que éste se encargue de administrarlo o invertirlo del modo previamente acordado. Todo esto a favor de una persona llamada beneficiario, el cual puede ser una tercera persona llamada fideicomisario o puede ser el mismo fideicomitente.